Hola, ¿qué tal amigos? Pues vamos a continuar con nuestro curso de Reiki. Si te pones a pensarlo, realmente, aunque todavía no vamos a las prácticas de autocuración, realmente ya hemos avanzado muchísimo. Hemos visto desde qué es el Reiki realmente, qué es el aura, has aprendido a ver el aura de tus propias manos, has aprendido sobre cómo... has aprendido a sentir la energía en tus manos, has aprendido sobre los principios del Reiki, que una de sus capacidades ocultas de seguir los principios del Reiki es aumentar la cantidad de aura que tienes. Has aprendido sobre la historia de Mikao Usui, el fundador del Reiki, y también recientemente has aprendido sobre el principio universal de cómo arriba es abajo, así como también sobre los chakras, la importancia de los chakras. Entonces realmente se te ha dado una muy buena sabiduría, un muy buen conocimiento que espero que ya lo estés practicando, que ya te haya puesto a reflexionar, que te haya abierto los ojos a otro mundo que hay, un mundo de energía. Bueno, entonces ahora para continuar, ya vimos la historia de los chakras, la importancia de los chakras, entonces vamos a cerrar el tema del nivel 1 sobre los chakras el día de hoy. Si tú apenas estás viendo este video, no has visto los anteriores, no te has inscrito al curso de Reiki, te recomiendo inscribirte ya. Voy a dejar un enlace debajo o en alguna parte de aquí de la página web donde estés o donde quiera que estés viendo este video, debe haber un botón para que te suscribas al curso, ¿de acuerdo? Si quieres aprender todo esto. Entonces, bien, como decía, vamos a cerrar simplemente ya con una explicación de qué son los chakras y de cómo funcionan y de por qué nos afectan para bien o para mal en nuestra salud, ¿de acuerdo? Más adelante, en el nivel 2 de Reiki, que también va a ser gratuito, en ese nivel 2 ya vamos a explicar la función específica de cada chakra, cómo lo podemos ir desarrollando, algunos ejercicios y todo eso. Y pues bueno, lo he dejado hasta el nivel 2 porque si me pongo a explicarlo todo eso en el nivel 1, o sea, ¿cuándo vamos a empezar a autotratarnos con Reiki? De hecho, algunos alumnos me hicieron ese comentario, me dijeron, oye, a este ritmo, ¿cuándo voy a empezar a sanarme, no? Entonces, pues tienen cierta parte de razón, es bueno ir también al grano. Entonces, vamos a terminar esto de los chakras para nivel 1. En el siguiente video ya vamos a empezar a hacer ejercicios, vamos a medir tu aura y luego te voy a hacer la iniciación para que veas cómo aumenta tu caudal energético. Y ahora sí que tengas un buen caudal, que sepas usar los símbolos, ya vas a empezar a darte energía a ti mismo para la sanación. Recuerda que en el nivel 1 de Reiki es cuando tú aprendes a sanarte a ti mismo, a hacerte esa imposición de manos para mejorar tu energía y sanarte, ¿de acuerdo? Y ya en el nivel 2 vamos a aprender a hacer, en vez de sanarnos a nosotros, también poder sanar a otras personas. Ese es el nivel 2. Entonces, bien, ya dicho esto, pues vamos a concluir con esto de los chakras a nivel 1. Ya vimos la historia de los chakras, que es algo que lo hemos visto en varias culturas. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos nuestro cuerpo físico, pero paralelo al cuerpo físico existe nuestro cuerpo energético. Y como arriba es abajo, que ya lo explicábamos antes, el cuerpo físico y el cuerpo energético tienen muchísimas relaciones, ¿no? Entonces, digámoslo así, siguiendo el de como arriba es abajo, también se puede aplicar la ley universal de lo de arriba manda sobre lo de abajo. ¿Qué significa esto? Que como esté tu cuerpo energético, así va a estar tu cuerpo físico. ¿Cómo es esto? Fíjate. Recordemos, nuestro cuerpo físico pues, está compuesto de tejidos, músculos, huesos, nervios, venas, arterias. Entonces, tenemos, por ejemplo, el corazón. Una parte muy importante del cuerpo es la sangre. Esa sangre es bombeada por el corazón y es irrigada a todo el cuerpo gracias a los conductos, a las venas que tenemos. Llega a todos los órganos y todos nuestros órganos, nuestras células se alimentan gracias a esa sangre que llega a todos lados, ¿de acuerdo? Entonces, bien, nuestro cuerpo energético es parecido. Nuestro cuerpo está pues, hecho de energía, es energético, pero tiene ciertos centros, ciertos puntos donde esa energía es almacenada y expelida, ¿de acuerdo?
Es como que, pues es como el corazón, o sea, la sangre tiene que llegar al corazón, se llena el corazón de sangre y luego, ¡pum!, se aprieta el corazón y expulsa la sangre. Algo parecido es los chakras, digamos que recibe la energía, recibe esa energía del universo, del prana, del alimento que comes, de la respiración, de muchos lugares, pero al final pues es energía, recibe esa energía, la procesa, por decirlo así, y luego es utilizada esa energía de diferentes formas, ¿de acuerdo? Entonces, los chakras serían más o menos como un corazón, reciben esa energía y es utilizada. Y esos centros están en varias partes del cuerpo. Hay 7 partes principales que ya las habíamos comentado. Uno sería en el perineo, otro sería un poco debajo del ombligo, uno de los dedos debajo del ombligo. Otro de esos chakras principales estaría aquí, lo que llamamos el plexo solar. Otro estaría aquí en el centro del pecho, otro en la garganta, otro en el entrecejo y otro en la coronilla de la cabeza. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, como arriba es abajo, también en el cuerpo físico vamos a ver que hay ¿cómo decirlo? Como equivalentes físicos de ese chakra energético. Es decir, justo en esos lugares existen plexos nerviosos. Es decir, en cada uno de los lugares donde están los chakras, pues hay una acumulación, no sería la palabra correcta, sería una intersección donde hay muchísimos más nervios, por eso son plexos, ¿no? Como un puñado, como un racimo de nervios, y justamente tú sabes que por los nervios corre pues energía eléctrica, ¿no? Entonces la electricidad que hace mover a los músculos y todo eso. Entonces, pues obviamente como hay muchas terminaciones nerviosas, pues se produce ese campo electromagnético que es el chakra. En realidad, aunque yo te lo explico así, no es que, porque viéndolo científicamente podríamos decir que debido a que esos plexos se encuentran ahí, hay mayor paso de corriente, creando un ejemplo electromagnético en forma de vórtice, pero en realidad, si lo explicamos desde la teoría energética, en realidad es que ese chakra, el chakra primero se instala ahí, esa energía, y es la que comanda, la que da la orden a las células para que se creen, para que crezcan y que haya mayores nervios ahí. Es decir, desde la perspectiva energética, la energía manda la materia y según cómo esté la energía, así va la materia. Entonces, digamos, como aquí hay mucha energía, pues muchos nervios vienen para acá. Pero bueno, no me quiero desviar del tema, entonces simplemente ahí hay plexos en cada uno de esos lugares que te he dicho. Y también no solo hay plexos, sino que en esos lugares existen glándulas muy importantes para el cuerpo. De hecho, fíjate, aunque en el nivel 2 de Reiki yo te voy a decir cuál es la función de cada chakra, voy a dejarte una pista de cuál es la función de cada uno de esos 7 chakras. Fíjate, como arriba es abajo. Entonces, tú vas a buscar, para que empieces una labor de investigación y ya cuando llegues al nivel 2 pues tengas mucha más información, vas a buscar cuál es la función de cada una de las glándulas del cuerpo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, te voy a enseñar sobre uno de esos chakras y luego tú vas a deducir o a tratar de deducir la función de cada uno de los otros 6. Entonces, vamos a ir al sexual. Vamos a empezar con las glándulas sexuales. Tú sabes que las glándulas sexuales son las que tienen el control sobre la sexualidad de la persona. Por ejemplo, son las encargadas de producir hormonas como la progesterona o la testosterona en los hombres, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esas glándulas están activas y funcionan bien, pues entonces, por ejemplo en el hombre, esa testosterona le ayuda a aumentar su masa muscular, a tener más fuerza, a que le salga, pues no sé, la barba y todo eso, ¿no? Todo esto que tiene que ver también en la producción de espermatozoides. Entonces, si nosotros sabemos que esas glándulas que se encuentran en esa parte de más abajo son las encargadas de la reproducción y de la sexualidad en el humano, pues entonces veremos que ese chakra tiene que ver también con la sexualidad y con la supervivencia.
Entonces, cuando tú tienes bien equilibrado ese chakra, pues tienes bien equilibrada toda la parte de la sexualidad. Y no solamente la sexualidad, que es la relación de coito, sino muchas otras cosas, otros aspectos que también se abarcan en la sexualidad, como la capacidad de riesgo, que tiene que ver con la testosterona, la capacidad de reproducción de tus células y muchas otras cosas que, como te digo, vamos a ver en el nivel 2. Pero entonces, fíjate, lo que te quiero decir, la pista, es de que si tú quieres saber más o menos la función, si tú quieres saber la función de cada uno de los chakras, más allá de lo que dicen los libros, basándonos en el principio de como arriba es abajo, entonces tú busca las glándulas del cuerpo y busca las funciones dentro del cuerpo humano de cada chakra. Y viendo las funciones de las glándulas del cuerpo, te va a dar una idea, porque te va a dar una idea de las funciones del chakra correspondiente, porque son semejantes, porque como arriba es abajo, son análogas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso te va a quedar de tarea. Pero bueno, entonces, volviendo al tema, entonces tenemos esos centros de energía que agarran energía y esta es procesada. Es muy parecido a cómo funcionan las glándulas corporales, es decir, las glándulas corporales agarran la energía del cuerpo, órdenes que vienen del cerebro, y entonces transforman esas señales eléctricas que vienen por los nervios y la transforman en química que es una segregación de hormonas. Entonces así funciona, es muy parecido al cuerpo energético. De hecho, el cuerpo energético, aparte de tener esos corazones o esos centros que son los chakras, tiene también una especie de venas, de arterias, pero que en vez de correr esas venas o arterias, en vez de correr sangre, corre energía, ¿de acuerdo? Entonces, si tú ves, por ejemplo, algo sobre la acupuntura, te vas a encontrar imágenes de los meridianos del cuerpo humano. Esos meridianos son canales energéticos por donde fluye la energía a todo el cuerpo. Gracias a esos meridianos, la energía sale de los chakras y puede fluir a todo tu cuerpo, ¿de acuerdo? Incluso también verás que hay un canal central llamado Sushumna y dos nadis mayores, que es Ida y Pingala, que los rodean, pero eso vamos a hablar más adelante. Entonces, tenemos los chakras, los nadis o los canales energéticos o los meridianos, por donde fluye la energía. Y entonces lo que hace es de que cuando se absorbe la energía del universo, de la comida, de la fuente, y entonces, dependiendo de tu estado de conciencia en el que te encuentres, esa energía va a ser procesada por alguno de estos 7 chakras, ¿de acuerdo? Entonces, según el chakra por donde sea procesada la energía va a ser transformada, así como las glándulas convierten las energías eléctricas en química, pues entonces así los chakras van a transformar la energía que viene, digamos, del universo, la van a transformar en la energía correspondiente a la vibración de ese chakra. Si es el chakra sexual, por donde pasa la energía, pues entonces la energía va a ser de un tipo y te va a ayudar a ciertas cosas. Si pasa por la energía del chakra de la salud o el chakra que se encuentra debajo del ombligo, pues la energía que se produce va a ser diferente. Así como la glándula sexual produce testosterona, la glándula pineal produce melatonina. Entonces, aunque las dos son glándulas, pues producen distintas cosas. Lo mismo, aunque tenemos 7 chakras y la energía primordial es la misma, pues lo que sale de ellas es diferente. Aunque en las glándulas es química igual o son hormonas, pero tienen funciones diferentes, igualmente de los chakras van a tener energías diferentes. De hecho, lo puedes ver con un espectro de luz. Si tú ves el espectro de la luz visible, vas a ver que, por ejemplo, el color rojo tiene una cierta frecuencia, una vibración. El color naranja tiene otra vibración, el color amarillo tiene una vibración, y así hay hasta el violeta, ¿no? Que es el espectro visible. Bien, pues así vas a ver que la energía, cuando es procesada por distintos chakras, va a vibrar en diferente sintonía. Normal, pues como es de que cuando la energía se procesa por los chakras inferiores, la energía va más lenta. Conforme va siendo procesada por energías superiores, por chakras superiores, la vibración va siendo más rápida, más rápida, más rápida, y se convierte en una energía más espiritual, por decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ya para terminar este video, porque vamos a ver el chakra y su relación con el Reiki. Bien, ¿qué pasa? Ya vimos,
Los 7 chakras son como 7 centros que agarran la energía y la conducen por los nervios energéticos, que son los llamados nadis o los meridianos. Bien, ¿qué pasa cuando ocurre una situación donde la persona se pone muy molesta, llena de ira, llena de mucho estrés, de odio, rencor, de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de todas esas energías negativas? Así como, ¿qué ocurre en el cuerpo cuando pasa esto, por ejemplo? Cuando tú te sientes estresado, hay una tensión. Y si esa tensión se perdura, te queda una bola ahí, una contractura en el músculo de tu espalda, de tu brazo. Incluso hay gente que hasta se le paraliza la cara o parte de su cuerpo. Porque imagínate, vive una tensión tan fuerte que se le paraliza, se tensa el cuerpo y se queda como bloqueada la energía ahí, y entonces ya no puede mover el brazo y tiene que estar en rehabilitación y meterle ahí electricidad o piquetes de abeja o dependiendo de la terapia que agarre para volver a recobrar su movilidad, y eso sí la puede recobrar, ¿no? Entonces, así como pasa en lo físico, también pasa en lo energético. Resulta que en ciertas situaciones, con ciertos sentimientos, ciertas energías, también tus nadis, tus meridianos se pueden bloquear, ¿de acuerdo? Entonces, si están bloqueados, no va a pasar bien la energía por ahí. Si no pasa bien por la energía por ahí, se dice que la energía está atascada. Y si la energía está atascada, por ejemplo, algo que suele suceder, imagínate una mujer que tiene un sufrimiento porque se muere un hijo, pierde a su pareja o algo así, algo que tenga que ver con el amor, ¿no? La familia. Entonces, es un sufrimiento, y si ese sufrimiento es demasiado fuerte, se le va a bloquear alguna parte del chakra del corazón del amor, y entonces algunos nadis van a quedar como bloqueados. Por ahí no va a poder fluir bien la energía, y esa energía no va a poder llegar bien a los órganos. Es como que si no le llega sangre a un órgano, pues empieza a morir. Asimismo, si la energía que le llega, o no le llega energía, o le llega muy poca, ese órgano comienza a enfermar y le puede dar un cáncer de seno, o un problema en los pulmones, o algo parecido, algo que tenga que ver con este chakra, ¿okay? Entonces, la teoría del Reiki es de que cuando existen bloqueos en esos canales energéticos, al no llegar la energía que debería, se empiezan a producir las enfermedades. De hecho, lo que enseña en Reiki y este conocimiento sobre el cuerpo energético es de que toda enfermedad comienza siempre en el cuerpo energético y luego se somatiza en el cuerpo físico, pero primero empieza en el energético. Incluso ya la medicina está descubriendo que efectivamente muchas enfermedades comienzan a nivel emocional y luego se somatizan a nivel físico. Eso es también algo de lo que Freud habló y varios psicólogos. Pero bueno, nosotros incluso sabemos que la emoción pues también es energía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay un bloque a nivel energético, se daña el sistema energético y empieza a dañar el cuerpo físico, y de ahí viene la enfermedad. ¿Qué es lo que hace el reikista? Pues es con su energía, liberar esos canales, desbloquearlos, quitar esas tensiones, algo así como lo que hace el masajista, que trata de quitar la contractura, y cuando la persona se logra quitar la contractura, pues se siente más ligero, se siente más a gusto, se puede mover mejor. Pues así, cuando el reikista libera la mala energía, el bloqueo, fluye mejor la energía y entonces la persona empieza a sanar. La sanación no es automática, o si es una enfermedad muy pequeña, un simple dolor de cabeza, sí va a ser muy rápido, pero si es algo ya de mucho tiempo, muy viejo o algo así, pues va a tardar un tiempito en lo que se restablece esos canales, pero va a empezar la sanación. Y eso es lo que hace el reikista en realidad. Entonces, bien, con esto vamos a terminar sobre los chakras. Simplemente es eso, son como corazones, hay energía repartida que conduce por la nariz, y como reikista hay que ir limpiando eso. Una tarea que te voy a dejar antes de terminar el video y para poder avanzar en el curso, es de que vas a repasar el video anterior sobre cómo sentir la energía. Espero que lo hayas hecho, si no, pues ve al video, voy a dejar un enlace debajo o arriba, donde es un ejercicio donde tú puedes sentir la energía de tus manos, tal vez lo recordarás, ¿no? Bueno, pues vas a repasar ese video porque quiero que te sensibilices a sentir tu energía, porque luego de que sientes tus manos vas sintiendo la energía de tu cuerpo y todo eso. Entonces, en la siguiente parte, en el siguiente nivel, vas a pedirle a alguna persona que te ayude con ese ejercicio, además de que tú le vas a ayudar en realidad, y le vas a decir que se recueste
y tú vas a ir pasando tus manos, vas a hacer el escaneo, por eso lo aprendimos en el video anterior, no quiero explicarlo ahora, y entonces vas a ir escaneando el cuerpo de la persona. Sobre todo vamos a ir pasando por lugares donde están los chakras. Y en cada chakra tú te vas a detener un momento y vas a sentir la energía que está en ese lugar. Luego vas a ir al siguiente chakra, luego al siguiente. Y quiero que te pongas muy sensible para ver si puedes llegar a distinguir si en alguno de esos chakras notas algo diferente. Normalmente cuando un chakra está bloqueado, tú vas sintiendo en los demás chakras como calor, ¿no? Pero cuando un chakra está bloqueado, normalmente empiezas ahí a sentir frío. O a lo mejor sientes como un campo magnético y de repente en uno de esos chakras como que, boom, se baja más la mano, porque como que ese campo magnético es más débil. O hay gente que lo describe como cosquilleo o como que se le adormecen las manos. Es decir, quiero que sientas irregularidades en el campo energético. Normalmente el campo energético debe tener una uniformidad y se va a sentir más o menos semejante en todos lados. Pero hay lugares donde se siente diferente, tal vez más caliente o más frío, y eso implica irregularidades en el chakra, ya sea que haya un colapso, un bloqueo, o que haya una superexcitación del chakra, que también puede ser, ¿no? Entonces, te quiero que lo hagas con 2 o 3 personas. Esto te va a servir para luego el ejercicio de autotratamiento y pues en realidad en todas tus prácticas de Reiki. Entonces, ese va a ser el ejercicio. Una vez que lo hayas hecho con 2 o 3 personas, haz el comentario debajo de este video de cuáles son los resultados que tuviste, para así apoyar a los demás compañeros y que cada quien cuente sus experiencias, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es todo por ahora. No te pierdas el siguiente video. Recuerda que vamos a ya hacer otro ejercicio de cómo medir nuestra energía. Vamos a aprender a medir nuestra energía y luego vamos a tener la iniciación para que veas cómo... O sea, primero quiero que midas tu energía, luego viene la iniciación y luego viene la medición de energía por segunda vez y vas a ver cómo habrá aumentado bastante tu caudal energético. Porque esto lo quiero hacer porque mucha gente dice, ay, ¿y cómo voy a hacer la iniciación de Reiki a distancia? Eso no sirve. Pues yo te voy a demostrar que sí funciona y que es muy efectivo. Y para eso vamos a medir tu energía antes y después de esta iniciación a distancia, ¿de acuerdo? Entonces, estate muy atento, ya se empieza a poner cada vez más bueno este curso. Así que no te olvides suscribirte al curso, suscríbete al canal en YouTube, suscríbete a las notificaciones de la página si estás en Facebook, suscríbete a la lista de correos, también voy a dejar un enlace para que te llegue un correo cada vez que venga un video nuevo y así no te pierdas todos los que vienen enseguida. Entonces, bueno, si te ha gustado también, ya sabes, dale like a este video, comparte estas clases con tus amigos, con las personas que tengan estos intereses para llegar a cada vez más personas, ¿de acuerdo? Recuerda que una de las misiones de Fundación Despertar es hacer a la humanidad más espiritual, despertar de su letargo materialista que tienen y empezar a abrir su mente al despertar al mundo de la energía, al mundo espiritual. Y de esta forma vamos a evolucionar al planeta y tendremos una vida mejor. Si tú crees en esta causa, en esta misión, entonces ayuda a Fundación Despertar a compartir esos conocimientos con el mayor número de personas posibles, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo.